Soy Clara, y lo que estoy a punto de contarles es la historia de cómo mi curiosidad me llevó a abrir la caja que había estado guardada en el sótano de mi casa durante generaciones. Siempre supe que esa caja contenía más que solo objetos antiguos, estaba segura de que tenía un poder que desbordaba cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero jamás pensé que abrirla cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí finalmente aventurarme a descubrir lo que había en el sótano. La casa, que había pertenecido a mi familia durante décadas, estaba llena de secretos y leyendas, pero la caja en particular siempre había capturado mi imaginación. Con una linterna en mano, bajé las escaleras crujientes y me encontré en el frío y polvoriento sótano. Allí, en medio del desorden de muebles viejos y cobertores polvorientos, la vi, una caja de madera oscura, adornada con grabados intrincados que parecían contar historias de tiempos pasados. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba, y sin pensarlo dos veces, la abrí. Dentro, había objetos que parecían extraídos de un cuento de hadas, un antiguo reloj de bolsillo, un espejo pequeño y brillante, una pluma de ave colorida y un amuleto que emitía un suave resplandor. Pero lo que realmente capturó mi atención fue el espejo. Al sostenerlo, vi no solo mi reflejo, sino también visiones de momentos significativos de mi vida. Momentos de felicidad, pero también de tristeza. Luego, tomé el reloj de bolsillo. Al abrirlo, la esfera brilló intensamente y escuché una voz susurrar: "El tiempo no es lo que parece". Esa frase se quedó grabada en mi mente, y aunque una parte de mí quería huir, otra parte estaba intrigada. Y luego estaba el amuleto. Al tocarlo, sentí una energía recorrer mi cuerpo, una conexión que me llenó de poder y miedo a la vez. Pero en ese instante, no pensé en las advertencias, en los peligros que podrían acecharme. La figura oscura que emergió de la caja, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra, me ofreció una lección. «Has liberado mi esencia», dijo. «Ahora debes hacer una lección. Tomarás el poder que te ofrezco o pagarás el precio de tu curiosidad». En ese momento, todo cambió. Mi mente no tuvo tiempo para pensar en las consecuencias. La ambición y el deseo de poder se apoderaron de mí. «Quiero el poder», respondí sin titubear. Era una decisión impulsiva, pero una parte de mí sabía que era lo que deseaba en el fondo. Deseo cambiar mi destino. Instantáneamente, el amuleto comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante. La figura espectral se acercó, y mientras su energía me envolvía, sentí un torrente de poder recorrerme. Era asombroso, abrumador. Podía sentir que mis sentidos se agudizaban, que mi mente se expandía. Era como si el universo entero estuviera a mi alcance. «Recuerda, Clara», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «El poder tiene un precio. No olvides el sacrificio que hiciste para obtenerlo». Pero en ese momento, ya no me importaba. La promesa de poder era más fuerte que cualquier advertencia. A medida que los días pasaron, empecé a experimentar los efectos de mi decisión. El poder que ahora poseía me permitía influir en el tiempo y el espacio. Podía ver el futuro, cambiar pequeñas decisiones y manipular la realidad a mi alrededor. Era intoxicante. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo, mis amigos, mi familia, todos estaban asombrados por mis inesperados talentos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el poder tenía un costo. Los ecos de los susurros comenzaron a llenarme la mente, recordándome la figura oscura que me había hecho la oferta. Las visiones que había visto en el espejo se hicieron más intensas, mostrando no solo momentos de gloria, sino también advertencias de dolor y sufrimiento. Soy Clara, y lo que estoy a punto de contarles es la historia de cómo mi curiosidad me llevó a abrir la caja que había estado guardada en el sótano de mi casa durante generaciones. Siempre supe que esa caja contenía más que solo objetos antiguos,
estaba segura de que tenía un poder que desbordaba cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero jamás pensé que abrirla cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí finalmente aventurarme a descubrir lo que había en el sótano. La casa, que había pertenecido a mi familia durante décadas, estaba llena de secretos y leyendas, pero la caja en particular siempre había capturado mi imaginación. Con una linterna en mano, bajé las escaleras crujientes y me encontré en el frío y polvoriento sótano. Allí, en medio del desorden de muebles viejos y cobertores polvorientos, la vi, una caja de madera oscura, adornada con grabados intrincados que parecían contar historias de tiempos pasados. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba, y sin pensarlo 2 veces, la abrí. Dentro, había objetos que parecían extraídos de un cuento de hadas, un antiguo reloj de bolsillo, un espejo pequeño y brillante, una pluma de ave colorida y un amuleto que emitía un suave resplandor. Pero lo que realmente capturó mi atención fue el espejo. Al sostenerlo, vi no solo mi reflejo, sino también visiones de momentos significativos de mi vida. Momentos de felicidad, pero también de tristeza. Luego, tomé el reloj de bolsillo. Al abrirlo, la esfera brilló intensamente y escuché una voz susurrar: "El tiempo no es lo que parece". Esa frase se quedó grabada en mi mente, y aunque una parte de mí quería huir, otra parte estaba intrigada. Y luego estaba el amuleto. Al tocarlo, sentí una energía recorrer mi cuerpo, una conexión que me llenó de poder y miedo a la vez. Pero en ese instante, no pensé en las advertencias, en los peligros que podrían acecharme. La figura oscura que emergió de la caja, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra, me ofreció una lección. «Has liberado mi esencia», dijo. «Ahora debes hacer una lección. Tomarás el poder que te ofrezco o pagarás el precio de tu curiosidad». En ese momento, todo cambió. Mi mente no tuvo tiempo para pensar en las consecuencias. La ambición y el deseo de poder se apoderaron de mí. «Quiero el poder», respondí sin titubear. Era una decisión impulsiva, pero una parte de mí sabía que era lo que deseaba en el fondo. Deseo cambiar mi destino. Instantáneamente, el amuleto comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante. La figura espectral se acercó, y mientras su energía me envolvía, sentí un torrente de poder recorrerme. Era asombroso, abrumador. Podía sentir que mis sentidos se agudizaban, que mi mente se expandía. Era como si el universo entero estuviera a mi alcance. «Recuerda, Clara», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «El poder tiene un precio. No olvides el sacrificio que hiciste para obtenerlo». Pero en ese momento, ya no me importaba. La promesa de poder era más fuerte que cualquier advertencia. A medida que los días pasaron, empecé a experimentar los efectos de mi decisión. El poder que ahora poseía me permitía influir en el tiempo y el espacio. Podía ver el futuro, cambiar pequeñas decisiones y manipular la realidad a mi alrededor. Era intoxicante. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo, mis amigos, mi familia, todos estaban asombrados por mis inesperados talentos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el poder tenía un costo. Los ecos de los susurros comenzaron a llenarme la mente, recordándome la figura oscura que me había hecho la oferta. Las visiones que había visto en el espejo se hicieron más intensas, mostrando no solo momentos de gloria, sino también advertencias de dolor y sufrimiento. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. La idea de que algo oscuro y monstruoso se apoderara de mí cada vez que cerraba los ojos me llenaba de terror. Así que tomé una decisión drástica. Esa noche, instalaría cámaras en mi habitación para descubrir la verdad sobre lo que me estaba sucediendo. Si había una criatura dentro de mí, tenía que saber qué hacía mientras yo dormía. Con un temblor en mis manos,
coloqué las cámaras estratégicamente en mi habitación. Una apuntaba hacia la cama, otra hacia la puerta y una última hacia la ventana. Cuando terminé, me senté en la cama y miré las pantallas en mi computadora. Era un momento de gran ansiedad. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser más aterrador de lo que jamás imaginé. Mientras me preparaba para dormir, sentí que la energía oscura comenzaba a acumularse en mi interior. Era como una tormenta que se gestaba, y mi cuerpo se sentía pesado. Intenté mantenerme despierta, pero el cansancio y la tensión me vencieron. Cerré los ojos, y en un instante, me dejé llevar hacia la oscuridad. Cuando desperté, la luz del día se filtraba a través de la ventana, y mi corazón latía con fuerza. Rápidamente, fui a revisar las grabaciones de las cámaras. Al principio, solo vi imágenes de mi dormida, el rostro tranquilo de una chica que no tenía idea del horror que se avecinaba. Pero a medida que avanzaba la grabación, empecé a notar un cambio. Aproximadamente a la mitad de la noche, mi cuerpo comenzó a convulsionar. Mis rasgos faciales se distorsionaron, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver cómo la transformación comenzaba. Mi piel se tornaba pálida y mis ojos se oscurecían. En la pantalla, me vi transformándome en una criatura horrenda, con garras afiladas y un rostro que ya no era mío. El momento más aterrador llegó cuando vi cómo la criatura que había sido yo se levantó de la cama. La cámara capturó cada detalle. Mis movimientos eran ágiles y depredadores, y con cada paso que daba, la habitación parecía llenarse de una sombra oscura. Mi corazón se detuvo cuando vi que salía de la habitación, abriendo la puerta con una sutileza inhumana. La grabación continuó, y vi cómo me movía por la casa, como un espectro en la oscuridad. Salí al pasillo y, de repente, la imagen se volvió borrosa. La cámara capturó un brillo tenue en la distancia, un cuerpo, una figura inconsciente, un amigo que había venido a visitarme la noche anterior. Mi antiguo amigo, Alex. Mis ojos se agrandaron al ver lo que estaba a punto de suceder. La criatura que era yo se abalanzó sobre Alex, sus garras desgarrando la carne con una rapidez espeluznante. Los gritos de horror y desesperación llenaron la grabación, resonando en mi mente como un eco aterrador. No podía creer lo que estaba viendo. Era un festín de sangre, y yo, como espectador impotente, era responsable de la carnicería. El horror de la escena me atravesó como un cuchillo. La criatura se alimentaba de su esencia, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La imagen de Alex, con su rostro lleno de terror, se grabó en mi mente. Y en ese momento, comprendí que el poder que había deseado había traído consigo una condena que nunca podría haber imaginado. Cuando la grabación terminó, me quedé paralizada, llena de impotencia y horror. La criatura era yo, pero no era quien quería ser. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos y que el poder que tanto había deseado se había convertido en mi peor enemigo. La culpa y el miedo me invadieron, y sabía que debía tomar una decisión. Tenía que encontrar una manera de detener esta locura. No podía seguir permitiendo que esa oscuridad tomara el control. Sabía que tenía que enfrentar al ser que había liberado y, si era necesario, destruirlo. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La noche pasada fue una de las más aterradoras de mi vida. Después de ver los horrores que había cometido, la única salida que podía imaginar era acabar con mi propia existencia. No podía vivir sabiendo que había devorado a mi amigo, que había dejado un rastro de sangre y sufrimiento a mi alrededor. La culpa se apoderó de mí, y en un momento de desesperación, decidí ponerle fin a mi sufrimiento. Con un temblor en las manos, tomé un revólver que había encontrado en la casa de mis abuelos, un objeto que había estado guardado por años. Llorando, apunté a mi cabeza, deseando que el dolor se detuviera y que la criatura dentro de mí finalmente pudiera descansar. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo,
sentí una resistencia. La criatura en mí no podía dejarme morir, era como si supiera lo que estaba a punto de hacer y luchara por mantenerme con vida. Una fuerza oscura y poderosa me envolvió, y en ese momento, el revólver se disparó. La bala atravesó mi cabeza, y sentí un dolor agudo, seguido de la oscuridad que se apoderó de mi conciencia. Pensé que finalmente había escapado de mi tormento, que por fin estaba libre, pero la criatura que habitaba en mí no lo permitiría. Cuando desperté, no estaba en mi habitación. Abrí los ojos y me encontré en una fría morgue, rodeada de luces brillantes y el olor a desinfectante. Miré a mi alrededor, confundida y aterrorizada. La realidad me golpeó cuando vi el vendaje en mi cabeza y comprendí que estaba viva. La criatura había hecho lo impensable, había evitado que muriera. A lo largo de los días siguientes, me recuperé físicamente, pero la lucha interna continuaba. Sabía que no podía seguir así que decidí escribir un diario. Necesitaba dejar un rastro de lo que había vivido, un aviso para quienes pudieran cruzarse en mi camino. Quería que supieran que había algo oscuro dentro de mí, algo que no podía controlar. En las páginas del diario, narré mi historia, cómo había encontrado la caja, cómo había deseado el poder y cómo esa decisión había desatado una criatura que se alimentaba de la vida de otros. Escribí sobre la noche en que devoré a Alex, cómo había intentado acabar con mi vida y cómo, a pesar de todo, seguía atrapada en este cuerpo. Las palabras salieron de mí como un torrente, y la escritura se convirtió en mi única forma de mantener mi humanidad. Con el diario terminado, tomé una decisión final: debía irme. El bosque que rodeaba mi pueblo siempre había sido un lugar de misterio y leyenda, y en mi mente, se convirtió en un refugio. Planeaba adentrarme en sus profundidades, donde nadie pudiera encontrarme y donde pudiera dejar atrás la horrorosa existencia que había arrastrado conmigo. La última entrada de mi diario fue un aviso: por favor, cuídense. Si alguna vez escuchan susurros en la oscuridad o ven sombras moverse entre los árboles, no se acerquen. Hay algo en mí que no puede ser salvado, y no quiero que nadie más sufra por mi culpa. Con el diario en mano y el corazón pesado, me dirigí al bosque. Cada paso que daba me alejaba de la vida que conocía, pero también me acercaba a la oscuridad que había liberado. Sabía que la criatura en mí seguiría luchando por salir, pero esta vez, estaba decidida a no dejar que me controlara. Quería perderme en la inmensidad del bosque, donde la naturaleza podría reclamar lo que quedaba de mí. Mientras caminaba más y más profundo en el bosque, sentí la presencia de la criatura cada vez más fuerte. Se sentía como una sombra acechante, como un eco de lo que alguna vez fui. Pero al mismo tiempo, también sentía que la naturaleza me envolvía, que el viento susurraba palabras de consuelo. Finalmente, llegué a un claro, donde los árboles se abrían y dejaban entrar la luz del sol. Allí caí de rodillas, sintiendo una mezcla de liberación. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete a Historia de Terror 666 y comenta qué te pareció o qué historias te gustaría escuchar. Activa la campanita para no perderte nuestro contenido de terror.